Muy bien, jóvenes, buen día. Esta semana vamos a trabajar el tema de razones trigonométricas y su relación con el ángulo. Pues bueno, ya hemos trabajado en el trimestre pasado lo que son las razones trigonométricas. Entonces, ustedes recordarán por allí que estuvimos trabajando con 3 razones trigonométricas, que son la razón seno, ¿sí? Y se escribe de esta manera, solamente sin, bueno, en su calculadora normalmente aparece como sin. Entonces, bueno, seno de un ángulo, ese símbolo es alfa y es solamente para representar el nombre del ángulo. Como ya vimos, es la relación de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Les escribo esto nada más a manera de repaso. El coseno es cateto adyacente también entre la hipotenusa y la tangente es tangente de un ángulo, se obtiene al dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas son las 3 funciones trigonométricas que estuvimos manejando anteriormente. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar en este tema. Antes de iniciar a hacer problemas parecidos a los de la vez pasada, vamos a hacer un análisis aquí sobre lo que ocurre con las funciones trigonométricas, ¿sí? Y cómo es que las funciones trigonométricas no varían, ¿no? Para algún ángulo de referencia. ¿A qué me refiero? Ahorita yo voy a hacer un ejercicio muy parecido al que se encuentra en la página 297 de su libro. Y aunque mi dibujo tiene medidas distintas a las que ustedes van a tomar en su libro, a pesar de ello, nos va a dar los mismos resultados. ¿Ok? Entonces, miren, en ese ejercicio, pues para irnos familiarizando, a los triángulos se les pone el nombre dependiendo de las letras que se manejan en los vértices. Entonces, por ejemplo, les pregunta qué vértices forman el triángulo más grande, pues entonces contestamos que Q, M y N. Evidentemente son los extremos del triángulo más grande. Ahora, para el más pequeño, bueno, pues tengo la letra P, la letra L y repito la letra N. Ahora, hay una característica aquí, que es que estos triángulos, como podemos ver, pareciera que, bueno, no pareciera, sino es así, que tengo un triángulo pequeño metido dentro de un triángulo más grande. Y aquí voy a considerar lo siguiente. El triángulo pequeño tiene un ángulo recto aquí, ¿sí? El triángulo grande tiene su ángulo recto aquí, ¿sí? Y bueno, pues cada uno de los triángulos tiene sus otros 2 ángulos. Por ejemplo, el triángulo grande tiene un ángulo Q y el triángulo pequeño tiene un ángulo P en el vértice P. Pero hay un ángulo que cumple la característica que es el mismo para los 2 triángulos, y ese ángulo es el ángulo N. Este ángulo N tanto es un ángulo para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. ¿Ok? Bueno, ahora, cuando normalmente encontramos ese tipo de figuras, los triángulos resultan ser semejantes, pero ahorita vamos a ver, nos vamos a enfocar más que nada en la parte de el llenado de la tabla que viene posteriormente. Y hay que considerar entonces las medidas de su libro. Yo aquí les puse otras medidas, no lo llenen con mis medidas, ¿sí? Llénenlo con las medidas que ustedes tomen reales de su libro. Ahora, lo que sí tenemos en común es que yo puse aquí un ángulo de
45 grados. O sea, mi ángulo N mide 45 grados. Eso sí lo puse en común con ustedes, pero las demás medidas, o sea, mi dibujo es más grande que el de su libro. Ahora bien, vamos a ver qué me pide primero. Me pide que para el triángulo menor, ¿sí?, yo haga el cálculo de las 3 funciones trigonométricas, y lo vamos a hacer para ese ángulo que tenemos en común, que es un ángulo de 45 grados. Según lo que yo ya sé identificar al opuesto y a la hipotenusa, entonces voy a hacer el llenado aquí de mis datos. Por ejemplo, en este caso sería el cateto opuesto a ese ángulo en el triángulo menor. Voy a hacerlo primero para el triángulo menor. Ok, mi opuesto vendría a ser 2.55 y la hipotenusa pues tendría medida de 3.6. ok, ahora aquí lo interesante va a ser cuando yo haga el resultado de esa operación. En este caso, si yo hago 2.55 entre 3.6, voy a obtener como resultado 0.708. Lo voy a dejar en 3 decimales. Tiene muchos más, pero lo voy a dejar ahí en 3 decimales. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a hacerlo para el coseno de 45 grados. Es igual a que en este mismo triángulo pequeño, pero ahora el coseno. El cateto adyacente mide 2.55 y la hipotenusa pues no ha cambiado, es 3.6. Evidentemente, bueno, ya me tiene que dar lo mismo, ¿no? Es la misma operación, 0.708. Y en el caso de la tangente de 45 para ese triángulo chiquito, es la división entre opuesto y adyacente, o sea, 2.55 entre 2.55, porque resulta que el adyacente también mide eso. Y bueno, evidentemente aquí el resultado es 1. Ok, ya hice para mi triángulo pequeño, ¿sí?, todas mis funciones trigonométricas, y entonces vamos a ver qué sucede con el triángulo mayor. Aquí el objetivo es ver, yo estoy diciendo que el ángulo para el cual lo estoy calculando es el de 45. La pregunta será, ¿tendré valores distintos si lo hago para el triángulo más grande? No estoy cambiando el ángulo, voy a cambiar las medidas, porque pues tengo que considerar al triángulo más grande. Pero entonces, ¿será que voy a obtener resultados distintos a los que están acá? Es lo que vamos a comprobar. Entonces voy a hacerlo, lo del seno, ¿sí?, de 45, porque estoy considerando este mismo ángulo. Entonces, seno de 45 en el triángulo más grande, es cateto opuesto, sería 6.75 entre la hipotenusa, que mide 9.54. Si yo hago esa división, 6.75, ustedes lo pueden comprobar también, entre 9.54, voy a obtener 0.707 y otros decimales más allí. De hecho, el que sigue es el 5. Ok. Bueno, vamos ahora con el coseno de 45 grados, y en este caso es el adyacente, que mide 6.75 entre la hipotenusa, que mide 9.54. Sucede algo muy parecido al anterior, que es que se repiten los datos realmente. Entonces voy a tener 0.775, ¿no? Y luego tangente de 45, donde mi opuesto es 6.75, y lo voy a dividir entre el adyacente, que también es 6.75, y eso me da como resultado 1. Ahora bien, pues vamos a analizar esta situación. Realmente aquí hubo una variación
muy pequeña con respecto a mi resultado en el triángulo menor, ¿sí? Recordemos que al trabajar con decimales la exactitud se pierde bastante, o sea, es decir, en mi triángulo esta medida de 6.75 tal vez era más exacta si hubiera puesto otro decimal más. Sin embargo, pues lo dejé con 2 decimales y es por eso que aquí no me está dando exactitito lo que me dio en el punto, o más bien con el triángulo menor. Sin embargo, pues realmente no me causa ningún problema. Aquí lo que yo quiero que ustedes vean, observen, es que a pesar de que las medidas del triángulo mayor obviamente son distintas a las del triángulo menor, la función trigonométrica, al hacerla con los datos en cada caso, con sus datos correspondientes, se obtiene una división que da como resultado lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy hablando del mismo ángulo. Y eso es lo importante. Esa es la relación que tengo entre el ángulo y las razones trigonométricas. O sea, las razones trigonométricas no van a cambiar su valor aunque mis triángulos sean de diferentes tamaños. Si yo hago directamente en la calculadora seno de 45, si lo pongo así tal cual en la calculadora seno de 45 grados, la calculadora me da 0.707, 1, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que hice aquí pues es una aproximación bastante buena de lo que hace la calculadora, ¿sí? Y si lo hago para el coseno de 45 pues también me da lo mismo. Y si lo hago para la tangente de 45, pues allí sí no hay ni para dónde hacerse, allí es exactamente 1. Entonces, finalmente aquí, jóvenes, esta es la idea, que ustedes vean entonces que las funciones trigonométricas que hemos estado usando no tienen que ver con el tamaño de los lados. Todo esto es más bien proporcionalidades, o sea, tiene que ver con que las proporciones se conservan. Y por eso es que mientras yo conserve proporciones, mis resultados son los mismos. Algo similar van a hacer ustedes más adelante en la siguiente lección, y de hecho se van a dar cuenta que les dan libertad de que ustedes tracen un triángulo equilátero y no les dice con qué medidas. No les dice con qué medidas porque precisamente esa es la idea, que aunque Iker o aunque Claudia o aunque Coled o quien sea, ¿sí? Disculpen que no los mencione, pero sí me acuerdo de todos, nada más que por ponerles algún ejemplo. Cualquiera de ustedes que elija trazar un triángulo grande o un triángulo pequeño, o sea, del tamaño que quieran, van a ver que si lo llegan a comparar entre ustedes, van a obtener los mismos resultados. Solo que en la actividad que sigue, de la lección que sigue, les pide que hagan algo así para ya no el ángulo de 45, sino para un ángulo de 60 grados. ¿Por qué de 60? Porque si es un triángulo equilátero, no va a tener esta forma que tiene este aquí, sino que todos sus ángulos van a ser de 60 grados porque es equilátero. Y entonces cuando ustedes hagan pues el resultado de ello, van a poder observar que les va a dar exactamente lo mismo. De cualquier manera, por lo pronto, esta es la explicación y vamos a estar trabajando entre semana con las dudas. Si es que surgen dudas, probablemente sí, nos comunicamos como siempre para tener la clase vía Zoom y podamos aclarar las dudas que tengan. Entonces, chicos,
Es como aplicar más o menos lo que ya habíamos visto, que son las relaciones que ustedes ya conocen, solamente que pues haciendo algún ejemplo con las medidas que ustedes consideren pertinentes. Entonces, pues me despido y despido de que por favor estudien, porque estos ya son los últimos temas que vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, hasta luego, jóvenes.